Hoy hablamos de cátedra de reconciliación. Aleluya. Pueden sentarse, muy amable. La reconciliación es el restablecimiento de la concordia y la amistad entre dos o más partes enemistadas. Reconciliación es la acción y consecuencia de reconciliar. El verbo reconciliar hace mención a dejar atrás una pelea, un enfrentamiento, retomando una amistad y fortaleciendo los vínculos que fueron interrumpidos por una desavenencia. La reconciliación es el fenómeno que produce la reunión amistosa post-conflictual entre previos oponentes, que restaura una relación social alterada por el conflicto. En este sentido, la reconciliación es el mecanismo de resolución de conflictos. Los latinos utilizaban un término parecido para referirse a reconciliación, reconciliare, que significa recuperar, reconciliar, volver al origen. El término se refería en primer lugar a la relación entre Dios y los hombres, con lo cual se producía un cambio en la forma como los hombres se relacionan entre sí. De eso hablamos hoy, de reconciliación. Vamos a tener el texto bíblico de hoy. Aleluya. Aleluya. Vamos a compartir la escritura. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 5. El versículo 17. Leemos la escritura en el nombre de Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Aleluya. Todo comienza en el Génesis, en el principio. Espero un día de esto poder compartir con ustedes. Esta es una introducción de una serie que se va a llamar a sí mismo serie de reconciliación, pero el Señor interrumpió la serie de la Cátedra de Jesús para que en el día de hoy hablara esta palabra a la casa. Y lo que estoy haciendo es introduciendo una serie que luego la tengo, porque a partir del domingo sigo con mi serie. Dice el Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hay un conflicto y una pelea entre Dios y el hombre porque alguien sembró una cizaña. Siempre que hay un conflicto, aparece alguien que siembra la semilla del diablo, la semilla de la cizaña. Ahora, ¿quién la sembró en el hombre? En el primer hombre. Hay una cosa interesante que yo sé que ustedes manejan, y es que antes que Dios creara al hombre, ya había un conflicto con el hombre que él iba a crear antes de crearlo. Aleluya. Aleluya. ¿Hay alguien aquí hoy? Antes de crear al hombre, ya el hombre tenía un enemigo. Le cuento que antes de ustedes aceptar a Cristo como Salvador, ya tienen un enemigo. Le cuento que antes de ser llamado a ministerio, ya tienen un enemigo. No se jueguen con esto, que tienen un enemigo antes de Dios llamarlo. Ya hay alguien que es enemigo de ustedes. La Escritura establece, y hablo ahora de conflicto anterior a la creación. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 28. Y tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé ante las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra de los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto será, para siempre dejará de ser. Hay un conflicto anterior. Antes de la creación del hombre, hubo un levantamiento entre los ángeles. Y en el capítulo 28 del profeta Ezequiel y el capítulo 14 del profeta Isaías, está escribiendo textualmente qué ocurrió en ese conflicto, por la que el hombre, cuando ya es creado, ya tiene un enemigo, ya tiene un perseguidor, alguien que iba a intentar destruirlo y que de alguna manera sembraría una cizaña para que esa creación se peleara con su creador. Por eso el 14, Isaías 14:11 dice: descendió al Seol tu soberbia, el sonido de tus arpas, gusano será tu cama y gusano te cubrirán. Por eso es que la Escritura, cuando habla de en el infierno que hay gusano, cuando Satanás es degradado, el lugar donde él va es un lugar inhóspito, donde lo que hay es gusano, donde el gusano no muere, dice la Escritura, y el fuego nunca se apaga, porque ese gusano es producto de su orgullo, de su soberbia, de haber caído de la gracia de Dios. ¿Cómo caíste del cielo? Dice el 14:12 del profeta Isaías. Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte.
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. En el conflicto anterior, antes de la creación del hombre, no solamente Lucifer, no solamente Satanás es el que cae, sino que también caen con él unos ángeles que él conquistó, que estaban a su servicio, y él lo atrajo hacia él. Lo conquistó para formar un reino. Como él sabía que no podía detronar a Dios, nunca intentó detronarlo, sino que lo que quiso fue establecer un trono paralelo. Tendré quien me adore, semejante adoran al Altísimo, y estaré arriba también. El Altísimo, que tiene máxima autoridad y control de todas las cosas, ve lo que se está moviendo, pero se quedó tranquilo. Y lo dejó avanzar suficiente como para avergonzarlo. Y entonces cuando iba subiendo, lo manda a detener, porque el Altísimo no se mueve, porque no hay competencia contra él. No se mueve. No tiene competencia. Sino que con uno de sus agentes, de sus servidores, él lo manda a detener. Ve, deténlo. Y cántale su sentencia. Léele la sentencia de él a partir de ahora. Y eso es lo que está describiendo el profeta Ezequiel. Y es una palabra interesante porque cuando ocurrió ese conflicto anterior, no había posibilidad de que alguien escribiera eso. Pero el Señor se lo reveló al profeta Ezequiel, primero al profeta Isaías, y unos 100 años después al profeta Ezequiel. Le revela cómo ocurrió el conflicto anterior a la caída del hombre. Cómo se resuelven las cosas en el cielo con orden, con autoridad, con sumisión. Por eso, en la introducción que tuvimos el jueves y el sábado acerca de la autoridad del nombre, pudimos ver ahí cómo el nombre de Jesús, toda rodilla tiene que doblarse. Hay una razón. Porque hay un solo Dios. 3 personas, un solo Dios, que tienen la misma investidura, la misma autoridad. Y también los espíritus del mal que estuvieron al servicio de Satanás y que cayeron de la gracia de Dios y fueron detronados, también tienen que arrodillarse delante del nombre de Jesús. Porque es una autoridad dada donde quiera que exista alguien. En ese conflicto anterior se presenta una situación donde el enemigo quiere establecer su trono arriba y él es detronado a los abismos. Los abismos son fosas que el Señor creó en la misma creación del universo, de los planetas. Se crearon fosas. Y a esas fosas, abismos, ahí mandó, no puede tener tu oficina aquí arriba. Tu soberbia, el levantamiento, el guiar hacia ti lo que te dejé al cuidado, no merece tener oficina arriba. Debes ir a los abismos, a las profundidades, en los espacios que quedaron en la creación del universo y de los planetas. Allá mandaron a él a poner sus oficinas. Por eso es que Isaías habla de gusano, porque sus oficinas están llenas de basura y está llena de gusano. Su oficina es pudrición. El texto dice que de dentro de él mismo salió lo que lo quemó. No vino de dentro de nada, ni de nadie, sino dentro de él mismo salió lo que lo quemó y lo desfiguró. Porque perdió, corrompió su santuario. Tú eres un santuario, ¿sabías eso? Tú eres un santuario, tú eres casa de Dios, tú no puedes corromper tu santuario. El santuario de Dios que eres tú, tú no puedes corromperlo. La sabiduría, la ciencia y todo conocimiento que él tenía, él lo corrompió. Porque se puede corromper la unción, se puede corromper la investidura, se puede corromper el templo de Dios. Él lo hizo. En ese conflicto anterior que se presentó,
hubo una sentencia clara y definida y no hay espacio para reconciliación. No hay espacio para reconciliación con los ángeles que encabezaron la rebelión, que Satanás encabezó la rebelión de los ángeles. Esa rebelión no tiene reconciliación. Dios es Dios. Y lo que Él decide, hay que decir amén. Él decidió que no haya reconciliación con esos ángeles. Si no hay reconciliación, entonces hay un antagonismo permanente, hay una guerra permanente, no con Dios, sino con lo que le pertenecen a Dios. Porque Él no puede guerrear con Dios, porque no está a la altura de Dios. Bendigo el nombre de Dios. Sino con aquello que le pertenecen a Dios. Entonces, ahí viene el texto del Génesis. Como ya él había sido degradado en un conflicto anterior, ya Adán, cuando es creado, tiene un enemigo que Adán no conoce. Como Adán no conoce su enemigo, Dios lo crea sin esa facultad. Él no conocía el mal. Como no conocía el mal, entonces no conocía tampoco el bien, porque para conocer el bien hay que aprender a diferenciar lo bueno y lo malo. Y como él no podía diferenciar lo malo de lo bueno, entonces no conocía ni el bien ni el mal. El enemigo que él tenía antes de él ser creado y que él no conocía porque no había tenido la revelación, ese enemigo le sembró una cizaña contra su creador. Y a partir de ese momento, entonces el hombre entra en una crisis, porque cuando nos siembran una cizaña de maldad, nosotros reaccionamos frente a esa cizaña y no necesariamente lo hacemos correctamente. Entonces, como no lo hacemos de manera correcta, entonces eso nos trae consecuencias. Y ahí vino la situación. Por medio de la serpiente, conocen la historia, el enemigo se acercó a Eva y la pone contra Dios. Dios no te ha dicho la verdad. Él no te ha dicho toda la verdad. Y le hace su planteamiento. Aleluya. No morirás. Dios te mintió. No morirás, le dice. No es verdad que va a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El texto tenemos que analizarlo a partir de la media verdad, de la verdad completa y todo aquello. En todo esto hay una media verdad. La mujer no se detiene a analizar lo que le están diciendo, sino que se detiene a codiciar el fruto que le están ofreciendo. Porque ya quería ser como Dios. Y esa es la mentira que el enemigo ha sembrado en los corazones de la gente, que van a ser como Dios. Y todos los que quieren ser como Dios se van a engrandecer, se van a llenar de soberbia y se van a independizar de Dios y van a caer en la trampa, porque ese es el cuento viejo que el mismo Satanás se lo creyó y cayó en la trampa. Él mismo se lo creyó de que iba a ser como Dios y no lo logró. Y como él cayó en su propia trampa, él está ahora, a partir de su caída, haciendo caer a aquellos para que se llenen de orgullo, se independicen de Dios y logren creerse aquella fábula de que serán dioses. Entonces fueron abiertos sus ojos, los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales.
oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí comenzó el gran conflicto entre el hombre y Dios por la necesidad, por lo que hay hoy una necesidad de reconciliación. En Génesis 3:21 dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Si habla de túnica de pieles, lógica bíblica, hubo un sacrificio. Sacrificio de un animal y luego con la piel lo viste. El 24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué ocurre entonces? Que aun cuando lo cubrió, se acercó a ellos y ofreció sangre, como dice el escritor de los Hebreos, que no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Aún con todo y eso, no hubo reconciliación entre Dios y el hombre. Aún cuando Dios lo cubrió, mató el cordero, con todo y eso no hubo reconciliación. Entonces se queda el conflicto abierto sin reconciliación entre Dios y su creación. En el conflicto anterior no hay posibilidad, ni hay oportunidad mínima de reconciliación. En el conflicto posterior sí hay posibilidad de reconciliación, pero no hubo reconciliación, sino que lo viste, ofrece sangre por su pecado y con todo y eso lo saca y lo pone distante. No pueden dejarlo acercar porque no hubo reconciliación entre el hombre y Dios. Porque para que haya reconciliación entre el hombre y Dios, necesitaba alguien que resuelva el conflicto anterior. No puede haber una reconciliación en este conflicto sin resolver el conflicto anterior. Porque hubo una guerra de manera permanente y hay un control del hombre. Entonces, ahí es que interviene Jesús. Por eso la Escritura dice que fue inmolado desde la fundación del mundo. Porque desde la fundación del mundo fue elegido para este sacrificio de reconciliar la creación, la baja creación, el hombre, con Dios. Y ahí está la palabra. Y pondré enemistad, 3:15 del Génesis. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La reconciliación del hombre tenía que resolverse a partir del conflicto anterior. Y por eso la primera promesa de redención. Va a haber entre la simiente de la mujer un conflicto permanente hasta que sea consumado con la derrota del príncipe de las tinieblas, un golpe en la cabeza, y con la herida en el talón o el calcañar de Jesús, que es el descendiente de la mujer, porque ya desde los siglos se había establecido la encarnación. ¿En busca de qué? La encarnación viene a buscar el derecho que Adán le entregó al príncipe de las tinieblas en el conflicto posterior, en el huerto. Le entregó el derecho. Y como todo en el mundo físico y en el mundo espiritual, se trata de documentos y de leyes, Satanás tenía consigo el derecho que le permitía ser administrador y gobernador de lo que Adán había recibido, que lo entregó voluntariamente a él. Eso es lo que se conoce como la legalidad. El derecho.
Entonces, como ya Satanás tenía el derecho, Cristo tenía que venir a enfrentar al que tiene el derecho para que luego se produzca la reconciliación del hombre caído. Y de eso que hablamos hoy, de reconciliación. Y antes de la reconciliación tenía que arrebatar el acta que el enemigo tenía, donde decía que no solamente el mundo le pertenecía, sino también los descendientes de Adán, porque Adán le había entregado su derecho. Por eso el apóstol Pablo, guiado en el Espíritu, tiene revelaciones importantes acerca del conflicto anterior y del conflicto posterior. Acerca de la caída de los ángeles y de la caída del hombre, tiene revelaciones importantes. El Espíritu Santo le reveló conceptos como lo del acta, concepto de la reconciliación por medio del sacrificio de Cristo. Entonces él establece 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El texto bíblico está haciendo referencia a la restauración de todas las cosas por medio de Cristo en su sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando Él viene a la cruz, Él viene a restaurar lo que se cayó cuando Adán hizo el contrato y le entregó el control del mundo a Satanás. Entonces, ahí, ese conflicto, Pablo tiene la revelación en la gracia. Y entonces la revelación de que todas las cosas son restauradas al principio, antes de Adán entregar su derecho. Y por eso entonces él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, ha recibido la renovación de todas las cosas, todo se ha hecho nuevo en Cristo. Las cosas viejas pasaron porque todo lo que era viejo, todo lo que era del espíritu inmundo que nos gobernaba antes de venir a Jesús, debió ser transformado porque Cristo viene a poner las cosas en el sentido original, como era Adán y como era Eva antes de pecar. Reconciliado con Dios, amigos de Dios, una relación estrecha con Dios y libremente pueden entrar a donde Él está. Las cosas viejas, todas, debieron haber pasado y todas las demás son hechas nuevas. Porque en el conflicto posterior hay una carga de pecado que en la renovación de todas las cosas por medio de Cristo, esa carga es quitada. Todo ese pecado se queda en el pasado, se queda en la cruz. Y a partir de ese momento lo que se cuenta es lo que ocurre de ahí en adelante. Porque lo viejo se quedó atrás. Ahora hay una estrategia de nuestros enemigos espirituales, y es que nosotros vivamos en el pasado, sufriendo lo del pasado y viviendo el pasado cuando ya se quedó en la cruz. Si no hemos dejado el pasado en la cruz, las cosas no pueden ser hechas nuevas, porque para ser hechas nuevas tenemos que despojarnos. Por eso la Escritura, el mismo apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, nos habla de despojar, como quitar el viejo hombre para que pueda surgir el nuevo, la vieja mujer, para que surja la nueva mujer, que es creación de Dios. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Número 1, nos ha reconciliado con Cristo. Número 2, nos ha entregado el ministerio para reconciliar a otros hombres con Cristo también.
No solamente me reconcilió con Cristo, sino que también me dio la capacidad, el llamado, la unción para que otras personas sean reconciliados con Dios. Bendigo el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Entonces hay una impartición sobre la iglesia. Primero, la iglesia está reconciliada, si es iglesia, está reconciliada con Cristo. Segundo, puede la iglesia reconciliar a otras personas con Dios. ¿Qué ocurre si observan en el conflicto posterior que no hubo reconciliación, aunque sí hubo perdón de pecado, porque el Señor se acercó a Adán, derramó sangre y lo cubrió, pero no hubo reconciliación? Porque para que haya reconciliación tenía que haber un acuerdo entre ellos, y ya el acta había sido entregada. Necesitaba que Cristo viniera para restablecer todas las cosas y que se pudiera producir la reconciliación, pero sí hubo perdón. Aleluya. De manera que no siempre cuando hay perdón hay reconciliación. Cuando yo confieso mis pecados, yo soy perdonado. Ahora, no necesariamente cuando yo soy perdonado hay una reconciliación con Dios. Porque muchos confesamos el pecado, pero no nos apartamos de él. Dice, el que confiesa y se aparta alcanzará, ¿qué cosa? Misericordia. Antes de la reconciliación hay un elemento importante. Es el elemento de la justificación. Romanos 5 nos habla de la justificación. Tenemos que ser justificados. Primero, perdonado. Segundo, justificado. Y después, reconciliado. Porque en la justificación hay una aprobación a la entrada. Y mucha gente es perdonado de pecado cuando confiesa, pero no es justificado. ¿Qué es lo que hace que tengamos paz con Dios? Romanos 5:1 lo establece. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, justificado por medio de la fe, por aceptar, por creer. Justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Para que haya reconciliación, tiene que haber paz. No hay reconciliación cuando los cañones están de frente. Cuando hay una guerra abierta, no hay reconciliación, pero sí puede haber perdón. Porque yo puedo perdonar a alguien, pero no necesariamente esa persona tenga el deseo de reconciliarse conmigo. Ahora yo tengo que perdonarlo aunque no me pida perdón, porque yo no puedo cargar en mí el peso, la culpa, el resentimiento y el odio. No puedo cargarlo conmigo. Pero para que haya reconciliación, tiene que haber acuerdo. Tiene la persona que ofendió, tiene que acercarse a solicitar la reconciliación. Pero para el perdón no es necesario, porque yo no puedo cargar en mi corazón tantas cosas de odio y de rencores que me impiden acercarme a Dios y vivir para Él. Número 1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el elemento importante aquí que se trabaja. Cristo, el que produce reconciliación, porque es el que restaura todas las cosas al arrebatar el acta por medio de su sacrificio y exhibirla públicamente, como exhibió públicamente David la cabeza del grandulón de Goliat, que la agarró y le exhibió y le dijo, mírenla aquí. Y a eso no era que ustedes le tenían miedo, ténganla. Lo exhibió públicamente. Y todos entendieron que en ese momento podían tener victoria, porque aquello que lo detenía fue tomado y exhibido públicamente. Mientras la gente estaba pensando, ¿qué estará pasando en ese conflicto? Vamos a ver quién sube primero. Entonces David fue el que subió primero. Y cuando subió, le hizo así. Y la gente vio, ahí en la cabeza del gigante. Eso fue lo que hizo Cristo. Públicamente exhibió el acta que tenía, los decretos que eran contrarios
reconciliación y que nos mantenían en pleito constante con Dios. Entonces, el Señor nos reconcilia con Dios y además nos da la impartición del ministerio de reconciliación. O sea que el ministerio universal de la iglesia se llama ministerio de reconciliación. La razón de la iglesia es la reconciliación del pecador con Dios. Porque con los ángeles caídos no hay reconciliación porque no hubo sacrificio para ellos. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, porque antes de que Cristo nos diera la oportunidad de reconciliarnos con Él, el Padre en el Hijo reconcilió el mundo con Cristo, para que Cristo entonces pudiera impartir la reconciliación obtenida en ese trabajo que el Padre hace entre el hombre caído, entre el ser humano pecador, reconciliándolo consigo mismo. Que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Porque si Dios hubiera tomado en cuenta los pecados de nosotros, nunca pudiéramos entrar en su presencia. Porque la justificación es gratuita. Nadie puede por sí mismo ganarlo. Y aunque anda gente predicando que hay que pagar el precio, ya Cristo lo pagó. Y lo que tenemos que hacer es someternos al señorío de Cristo. Y ningún precio es necesario porque ya Cristo lo ha pagado. Lo que se necesita es obediencia. Sometimiento voluntario al señorío de Cristo. Para la justificación no se toma en cuenta los pecados porque nunca ninguna persona hubiera podido ser justificada por sí mismo. Sino que para que la justicia de Dios se cumpliera, Cristo tiene que venir a pagar Él por nosotros. Porque nadie puede entrar donde está Dios simplemente porque quiere entrar. Porque el mismo que hizo la ley exige que se cumpla la ley. Y no permitirá bajo ninguna circunstancia que se viole un punto de la ley. Y Dios no viola sus propias leyes. Y como Él no viola sus propias leyes, no podía justificar al hombre estando en pecado. No hay manera de justificarlo, no hay manera de salvarlo. Y entonces por eso Jesús tiene que venir y entonces decir: Padre, yo pagué por ellos. Porque nadie puede entrar al cielo violando las leyes de Dios. El hombre jamás podía entrar al cielo hasta que Jesús cumple la ley de Dios yendo a la cruz por nosotros. Y entonces le dice: yo pago por ellos. Y como Dios no viola sus propias leyes, sus propias normas, entonces Cristo tiene que hacerse pecador. Padre mío, ¿por qué me ha desamparado? Porque todo el pecado mío estaba sobre Él en la cruz. Porque todos tus pecados estaban sobre Él en la cruz. Porque Él se hizo pecador para poder cumplir con la justicia de Dios. Y entonces poder decir que nosotros somos justificados. Y no puede haber reconciliación sin justificación. Necesitaba ir a pagar lo que yo no podía hacer por mí mismo. Para que su sangre me comprara. Cumple con la justicia de Dios. Puede reconciliarme con el Padre. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Primero, la justificación de manera gratuita. Y segundo, que nos grabemos en la cabeza que la razón de ser de nosotros no es figurear, ni ejercer ministerio, ni pensar enriquecernos. Esa no es nuestra misión como iglesia. Nuestra misión como iglesia, reconciliar al mundo con Dios.
Si la iglesia se desenfocara y estuviera haciendo otra cosa diferente a lo que la palabra establece, ya no es iglesia. Se corrompió. Y eso es lo que pasa ocasionalmente, que como no hemos entendido que estamos llamados a reconciliar, lo que hacemos es que sembramos nosotros cizaña los unos contra los otros y tenemos enemistades los unos contra los otros, porque Satanás quiere descalificarnos. Eso es lo que pasa. Y ojo con esto, los líderes de la casa, desde que usted ve a una gente, no importa la posición que tiene, que su trabajo es hablar mal de los otros, el diablo le sembró una cizaña. Porque la iglesia reconcilia, el diablo separa, divide. Ese es su trabajo. La iglesia está llamada a reconciliar, a crear nuevas expectativas entre la gente, a que la gente se acerque al Salvador y sea transformado. Ministerio de la reconciliación, palabra de la reconciliación. Ese es el objetivo de la iglesia. Y todo el que esté en una onda diferente no es iglesia. No llena las expectativas de la iglesia y se descubrió. Así que, si hay reconciliación en nosotros, deberíamos estar reconciliados unos con otros. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores con una sola misión. ¿Hay alguien aquí hoy? Tú eres embajador, tú eres embajadora con una sola misión: reconciliar al mundo con Dios. Una sola misión. No eres de este mundo, no eres de este reino, eres de un reino superior que tiene un lugar para que tú estés en la estadía, en el tiempo que va a estar aquí. Y tu trabajo como enviado, como embajador, como apóstol, es reconciliar al mundo con Dios. Dios no te envió para otra cosa, no te llamó para otra cosa, ni te puso una investidura de embajador para que haga otra cosa. Si hace otra cosa, no eres embajador del reino de Dios y no eres iglesia, aunque esté en una comunidad de creyentes. Porque la investidura es para reconciliar al hombre con Dios. Por eso la iglesia no progresan, porque no se enfocan en su misión. La misión de la iglesia es reconciliar al mundo con Dios. No es otra cosa. Reunirnos aquí para tener una celebración a Dios es para provocar el rompimiento en el mundo de las tinieblas. El rompimiento de toda barrera que impide que el hombre se reconcilie con Dios. Para crear una atmósfera de reconciliación, es el propósito. ¿Hay alguien aquí hoy? Estamos aquí para crear una atmósfera de reconciliación. Y en el 5:21 de segunda carta a los Corintios dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso fue lo que ocurrió. No conoció pecado porque no hay pecado en Jesús. Ninguna clase de pecado. Por eso recibió un nombre que es sobre todo nombre, en que todos tienen que doblar las rodillas, porque no hay pecado en Jesús. Ahora la Escritura dice que se hizo pecador. Se hizo pecado por mí, para que yo pueda estar reconciliado con Dios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para que la justicia de Dios que tenía que aplicarme a mí arrancándome el cuello, se le aplicó a Jesús, y Jesús entregó su cuello por mí. Y entonces se cumple la justicia de Dios en Jesús. Dios no juega, su palabra no la pasa por alto.
Sus leyes no aceptan ningún tipo de violación, ni Él mismo la viola. Y por eso usted conoce el texto bíblico que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, porque Él tuvo que entregar a su Hijo por las leyes que Él mismo había creado y que no podía violarla para rescatar al ser humano. Y por eso el texto está diciendo: para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso hoy no somos ilegales, por eso hoy no somos prófugos de la justicia de Dios, porque Cristo cumplió la ley de Dios haciéndose pecado por nosotros. Aleluya. Porque si siendo enemigos, dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aquí Él separa un nuevo elemento. Tenemos el elemento perdón de pecados, que viene a través de la confesión. Tenemos el elemento justificación. Tenemos el elemento que estamos trabajando hoy, reconciliación. Y el siguiente elemento es salvación. Porque si el Señor no nos dejó en nuestra condición de pecado cuando éramos enemigos de Él, así le llama a Dios, así le llama la Escritura a los que no conocen la palabra: enemigos de Dios, prófugos de la justicia de Dios. Están siendo perseguidos por la justicia de Dios. Enemigos, todos éramos enemigos. Y la Biblia dice que todos estábamos poseídos por un espíritu inmundo. Y cuando ese espíritu inmundo salió, no soportó y tuvo que salir. Ahora Jesús dice que si regresamos al pasado, hay una comisión de espíritu perverso que vienen sobre nosotros. Pero antes había un espíritu inmundo que operaba en nosotros. Éramos enemigos de Dios y fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de Jesús. Por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario podemos reconciliarnos con Dios. Si Dios no nos mató, si no nos abandonó cuando estábamos en pecado, si no dejó que el diablo nos llevara para el infierno, hoy no nos va a abandonar. Porque si estamos reconciliados con Él, somos salvos. Y nadie deja su salvación en manos de su enemigo. Usted no deja a sus hijos cuando va a salir. Deja cuidándole al enemigo del sector que usted sabe que es enemigo suyo y que puede abusar de sus hijos. Usted no se lo deja. Dios tampoco deja a sus hijos en manos de sus enemigos. Somos salvos por Él, establece la Escritura. Aleluya. Aleluya. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En el pecado posterior hay distancia entre Dios y las criaturas. En el sacrificio de Cristo hay acercamiento por medio de la justificación y la reconciliación. Ahora el Señor se acerca a nosotros. Aunque mucha gente todavía está en la religión y están viendo a Dios lejos, Dios decidió acercarse. Y por eso Jesús se llama Emmanuel. Dios con nosotros. Dios se acercó a Él, porque la distancia no la podíamos alcanzar nosotros. Porque Él es nuestra paz, que en ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades. Para que usted vea que las enemistades son del diablo. Aboliendo las enemistades en su carne, Cristo llevó las enemistades en Él. Porque las enemistades lo que hacen es que crean división y separación para que no se produzca la reconciliación. Cristo la llevó en la carne.
la ley de los mandamientos expresado en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. La paz entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, para crear una iglesia, un solo pueblo, y que no haya más división entre aquellos que son de Dios y aquellos que no son, sino que todos los que vienen a Cristo por medio de su sacrificio confiesan sus pecados, son perdonados, son justificados, pueden reconciliarse con Dios para alcanzar salvación. Bendigo el nombre de Dios. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora la repite, pero ahora dice, la mató en la cruz. Y lo que Cristo mató en la cruz, si alguien le da vida, es enemigo de la cruz de Cristo. Porque Cristo mató las enemistades en la cruz. ¿Quién se quedó en la cruz? No fue Jesús, sino las enemistades. Fue la separación. Fue el pecado lo que mató allí, porque Él se levantó. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque no hace acepción de personas. A todos le anunció las buenas nuevas. Todos tienen el mismo derecho, tienen las mismas oportunidades, pero hay gente que no se arrepiente. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Todos tenemos los mismos privilegios. Tenemos entrada al Padre por medio de su Hijo y de su sacrificio. Aleluya. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio y el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase la plenitud, toda plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Ha habido una reconciliación por medio del sacrificio de Cristo, una reconciliación de la tierra y del cielo. Por eso el reino de Dios no solo opera ahora en el cielo, sino que opera en la tierra por medio de la iglesia. Porque ha habido una reconciliación de la iglesia con el cielo. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Para Él presentarnos a sí mismo limpio, sin ningún tipo de mancha ni contaminación, porque aunque te lavares con lejía, tus pecados seguirán afectándote. Pero el día que te lave con la sangre de Cristo, tus pecados se irán y serán más blancos que la nieve. Aleluya, porque lo que quita la mancha del pecado es la sangre de Cristo, nada más. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica de toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo está defendiendo su ministerio, que había sido hecho ministro del reino de Dios para la defensa del evangelio y para establecer nuevos principios. Y por eso dice, si en verdad, es un condicional, si en verdad permanecéis fundados, firmes en la fe. Y ahí viene la perseverancia de los santos. Aquella gente que es santo persevera, pase lo que pase. Porque está fundada la iglesia sobre la roca y no hay nadie que pueda moverla. Bendigo el nombre de Dios. La reconciliación con Dios debe traer consigo la reconciliación con nuestros semejantes. Ya no me diga más que estás reconciliado con Dios, demuéstralo con una actitud diferente con tus semejantes. Si estás reconciliado con Dios, la actitud de reconciliación con tus semejantes estará contigo. No hay reconciliación con Dios sin la impartición del ministerio y de la palabra de reconciliación, porque van acompañados.
me reconcilio con Dios y recibo la impartición para reconciliar. Aleluya, aleluya, aleluya. La gente que está reconciliado con Dios se ve de lejos, se reconcilia con las otras gente. Y si no se reconcilia con los otros, no está reconciliado con Dios. El perdón debe ser una iniciativa del ofendido para su liberación. Cuando alguien te ofende, tiene que tomar la iniciativa de perdonarlo para que sea libre. No tienen que pedirte perdón, tienen que soltar eso. Tú tienes que ser libre. Tú no puedes vivir la vida entera amargada por lo que te hicieron en el pasado. Suelta eso. Aleluya. Despójate de todo peso y de todo pecado que te asedia para entrar en la presencia de Dios con libertad. Hay que despojarse, no hay que venir a pedirnos perdón. Si vinieron, gloria a Dios porque vinieron, pero si no vinieron, no te quedes con eso. Tienes que ser libre. Hoy puede sonar la trompeta. Aleluya. Tenemos que resolver todo conflicto. La reconciliación debe ser una iniciativa del ofensor. Quien ofende es el que debe buscar reconciliación. Ahora, el perdón es una iniciativa de toda gente inteligente. Ay, yo no voy a guardar eso conmigo. Que se lo lleve el viento. Lo tiro en la cruz. Ahora, para una reconciliación, el ofensor debe ir donde ti. Disposición de reconciliarse. Hay gente que no tiene disposición de reconciliarse y no hay ningún problema, porque ellos no quieren reconciliarse y lo que resisten acarrean condenación. No está de ti. De ti está perdonar, el reconciliar está que venga la persona donde ti. Solicitando una nueva oportunidad para renovar el pacto que se rompió con la ofensa. Hay un pacto que se rompe con la ofensa, que el ofensor tiene que venir donde ti a renovar ese pacto. Entonces hay un momento de reconciliación importante. Y yo quiero que en la casa a partir de hoy tengamos una celebración que se va a llamar a sí mismo cada año de reconciliación. Nosotros estamos hablando hoy del año del jubileo. Para que el año del jubileo tenga efecto en nosotros, hoy es el día para tomar la iniciativa en este mes de decirle a la persona que te han dañado, para ir donde la persona que tú has dañado, para solicitar reconciliación y renovación de pacto. Si no perdonamos al enemigo, entonces Satanás tiene legalidad sobre nosotros. Cuando tiene legalidad es porque tiene derecho. Porque ha sembrado algo y tiene derecho de cosechar. Porque hay alguna puerta que le dimos la llave y él entra y sale cuando quiera. Cuando quiere, él no quiere que te reconcilie. Porque él es contrario al sacrificio de Cristo. A Cristo le costó la reconciliación. Si no somos capaces de perdonar, el enemigo entonces tiene legalidad en nosotros. Llegó el momento de perdonar. Es un acto voluntario consciente de quitar de tu corazón todo daño que te han hecho y despojarte de eso. Aunque la persona sea tan mala que no se lo merezca. Y aunque sea tan malo que nunca vaya donde ti, no tienes que ir. Despójate. Para que sea libre y para que Satanás no tenga legalidad sobre ti. Concluyo hoy. Cuando confiesas tus pecados, eres perdonado. Cuando te apartas y te rindes delante de Dios aceptando el señorío de Cristo, eres justificada. Si eres justificada, puedes acercarte al Señor por medio de la reconciliación. Una comunidad de creyentes nunca entrará en el orden de Dios hasta que los integrantes aprendan a pedirse perdón mutuamente y a solicitar renovación de pacto y reconciliación entre ambos. No sueñen que nada va a ocurrir porque el orden de Dios para establecerse aquí, lo primero que hay que hacer es que los ministerios internamente, los miembros de los ministerios internamente se reconcilien unos con otros. Y hasta que eso no ocurra, no entra el orden de Dios. Y donde no entra el orden de Dios hay cosas que no pueden ocurrir porque hay áreas que son tomadas por los rencores, el odio, la falta de perdón, de reconciliación.
dentro de los ministerios. El enemigo dentro de los ministerios de la casa es el que no se reconcilia, el que no se arrepiente y el que no admite. Hoy es día de reconciliación en esta casa. El que quiere entra en Jesús y el que no quiere se resiste. Hoy comienza una temporada de la reconciliación. Y en este mes, si tú sabes que de alguna manera algo ha pasado con alguien, eso tiene que resolverse. La Escritura dice que los cobardes estarán fuera, no entrarán en el reino de Dios. El que no entra al reino de Dios no entra al cielo. Para entrar al reino de Dios hay que rendirse, hay que tener disposición de reconciliación. Señor, te doy todo honor el día de hoy. Gracias por la palabra del día de hoy. Quiero bendecir tu nombre, declarar tu gracia sobre esta casa, que tú sane el corazón de todos en la casa, que nos sane a todos. Hoy te entregamos todo aquello que produce carga, que produce sentimiento de superioridad o de inferioridad. Todo aquello que ha generado conflicto interior en nosotros que se revela, se refleja hacia afuera en el trato con los demás, lo entregamos hoy. Y abriendo una nueva oportunidad para renunciar a hablar mal de las otras personas, Señor, para renunciar a todo comportamiento inapropiado, para renunciar a toda congoja y a todo peso creado por la molestia causada por alguien. Señor, en el nombre de Jesús, presento esta generación, renueva las fuerzas. Toda palabra de maldición que ha salido contra esta generación la anulamos ahora, en el nombre de Jesús.